Hola, mucho gusto, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Hiroshi y en esta ocasión hablaremos de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Qué es la tabla periódica y cómo se estructura, entre otras cosas? Mucho gusto, bienvenidos. Comencemos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos químicos es una herramienta científica que organiza y clasifica los elementos químicos, conocidos según sus propiedades y características. Aquí tenemos un ejemplo de un elemento químico. Aquí tenemos lo que es su masa atómica, sus niveles de energía de ionización, su elemento químico, su símbolo químico, el nombre, número atómico, etc. Está estructurada en filas, llamadas períodos, y columnas conocidas como grupos, agrupando elementos con comportamientos similares. Aquí tenemos un ejemplo de qué son los grupos. Grupo 1A, 2A, 3B, etc. Y aquí tenemos los períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 períodos en total. Los elementos. Cada elemento está representado por un símbolo químico, su número atómico, cantidad de protones en su núcleo y su masa atómica. Esta tabla permite predecir cómo interactúan los elementos entre sí y es fundamental para entender la química y las propiedades fundamentales de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de algunos elementos químicos, como el criptón, el xenón, el bromo, el selenio, el germanio, el galio, etc. El diseño de la tabla periódica fue diseñada inicialmente por Dmitri Mendeleev, quien organizó los elementos con base a su masa atómica, aunque hoy en día se usa el número atómico como criterio principal. Es como un mapa que guía a los científicos en el mundo de los átomos y moléculas. Los niveles energéticos son una parte fundamental para entender cómo los electrones se distribuyen en los átomos y están relacionados directamente con la estructura de la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica tiene electrones distribuidos en niveles de energía, que son regiones alrededor del núcleo, donde los electrones tienen una cantidad específica de energía. Estos niveles se dividen en subniveles S, P, D, F, y cada uno puede contener un número máximo de electrones. La tabla periódica está diseñada para reflejar esta organización. Períodos y filas. Los períodos indican cuántos niveles de energía tiene un átomo. Por ejemplo, los elementos del período 2 tienen 2 niveles de energía. Y bueno, los grupos. Los elementos en un mismo grupo tienen una configuración similar de electrones en su último nivel energético, nivel de valencia, lo que puede explicar por qué tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en el primer nivel de energía, 1s1. El oxígeno tiene 8 electrones distribuidos en 2 niveles, 2 en el primer nivel, 1s2, y 6 en el segundo, 2s2, 2p4. Aquí tenemos la lámina de hidrógeno y oxígeno. En conclusión, la tabla periódica no solo organiza los elementos por sus propiedades químicas, sino también según cómo están distribuidos sus electrones, lo que es clave para entender su reactividad y sus enlaces químicos. Bueno, aquí tenemos una lámina de la tabla periódica y los elementos químicos. Aquí tenemos elementos como el tecnecio, el hidrógeno, bueno, no los puedo ver muy bien, están muy pequeños, el helio, el oxígeno, el, el neón, etc. y el criptón. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Mi nombre es Hiroshi y adiós.